La charla la voy a dividir en los diferentes siglos que separan el barroco o conforman el barroco hasta nuestros días. Y siempre teniendo como punto de partida o digamos como elemento o como nexo de todo esto el concepto del arte barroco. Hay que empezar por el siglo XVII y en este sentido pues lo he titulado como la eclosión del barroco porque la Cartuja se sitúa en torno a los años 30 del siglo XVII a la vanguardia del arte tanto en Andalucía como en España. El arte barroco europeo se introduce, se introduce en esta zona precisamente en la Cartuja y a través del retablo mayor desaparecido, desgraciadamente. Un retablo en el que además se utiliza por primera vez la columna salomónica, esa columna salomónica que vemos en el baldaquino de Bernini, del Vaticano. Una obra que pudo conocer de manera directa uno de los autores de este retablo, como es José de Arce. José de Arce es un artista que tiene una formación y un trabajo, una primera fase de su trabajo, tanto en Flandes como en Roma. Y esto, de alguna manera, pues influyó también en la propia configuración de este retablo. De este retablo, pues desgraciadamente no se conserva y tenemos una reconstrucción ideal, que es la que os pongo aquí. Señalo aquí también lo que es la columna salomónica, que ocupaba el primer cuerpo del retablo. Un retablo que, bueno, como ya hemos visto en otra charla anterior, pues estuvo ocupado por pinturas de Zurbarán, muy célebre, pero igual de célebre podemos decir que fue tanto la arquitectura como la escultura. Como digo, fue una obra en la que se introdujo el barroco en la zona de lo que es la escuela sevillana. El retablista que trabajó haciendo la arquitectura del retablo fue Alejandro de Saavedra, que fue un importante retablista afincado en Cádiz en esa época, los años 30, 40, 50, segundo cuarto del siglo XVII. ¿Cómo pudo ser este retablo de la Cartuja? Bueno, tenemos dos obras, existen algunas más, pero son las dos más importantes que se conservan en Cádiz, tanto el retablo mayor de la Catedral Vieja, es la iglesia de Santa Cruz, como el retablo de la iglesia de Santiago. Ambas son obras de Alejandro de Saavedra, que fue el tallista de este retablo, con esculturas de un discípulo, o mejor dicho, seguidor de José de Arce, como fue a Alfonso Martínez, lo cual nos da una idea de cómo pudo ser esa arquitectura desgraciadamente perdida. En cuanto a lo que son las esculturas, hay que decir que José de Arce fue el gran hito de la escultura local de este siglo, del siglo XVII. Y en cierto modo también podríamos decir que el gran hito del barroco en Jerez. De hecho, dejó en Jerez una parte muy destacada de su producción, a lo largo de unos 10 años, repartido en dos etapas. Dos etapas que se relacionan, además, con los dos importantes encargos que recibió en la ciudad. Una es precisamente la imaginería del retablo mayor de la Cartuja y la segunda, pues la terminación del retablo mayor de San Miguel. En torno a 1637-1639, pues ejecuta este apostolado y el crucificado que remata el retablo de este conjunto cartujano. Son obras que, como podéis ver, por ejemplo, en una de estas figuras de los apóstoles, que son figuras monumentales que rompen totalmente con la estética hispalense aún vigente en ese momento, buscando sobre todo formas más dinámicas, más expresivas y más sueltas. Todo inspirado en ese barroco de Rubens y de Bernini, que fue el que conoció directamente José de Arce. Y otro ejemplo, ¿no?, de esa monumentalidad y esas figuras que creo que además son uno de los conjuntos escultóricos más destacados que se conservan en la ciudad de Jerez a nivel digamos, de todas las épocas. Y aquí vemos, por ejemplo, esa manera de tallar la barba, como digo, muy abocetada, dinámica, que rompe completamente con el estilo sevillano hasta entonces vigente, ¿no? Otros dos detalles para que veáis
la calidad de estas esculturas, cuyas cabezas son ya digo, espléndidas. El estudio, por ejemplo, tanto de la expresividad, de la expresión, como del propio modelo físico, la talla del pelo, las policromías también, que bueno, las policromías son posteriores, pero bueno, son también muy interesantes. Y aquí vemos en esta figura de San Andrés, muy interesante, precisamente por la composición, una composición en la que se utiliza pues, unos modelos claramente italianos. De hecho, en la figura de San Andrés, pues el modelo es el San Andrés de François de Duquesnoy, para el Vaticano. Un modelo que pudo utilizarse también a través del propio conocimiento de José de Arce, porque José de Arce parece que tuvo, aunque es un tema controvertido, del que existen diferentes opiniones, pudo haber tenido una etapa de trabajo en Italia, en Roma en concreto, y pudo haber conocido todas estas obras, ¿no? A través de su digamos, visión directa, o a lo mejor, pues, a través de grabados como este, que reproducen esta obra. Lo cierto es que esto se ve sobre todo cómo se copia esa mirada estática de éxtasis, ¿no? Ese gesto declamatorio que componen los brazos, todas esas diagonales que vemos, ¿no? Pues se inspira en el modelo de Duquesnoy. O en la figura de San Judas Tadeo, una figura, como digo, muy monumental y muy expresiva. Aquí vemos esa idea del éxtasis tan barroco, tan italiano, que tanto nos recuerda a Bernini, está presente en esta obra, que son muy tempranas, como digo, de los años 30, en una etapa en la que todavía aún trabajaba con bastante éxito Juan Martínez Montañés, un artista que nada tiene que ver con la obra de arte. Y siempre me gusta, cada vez que tengo oportunidad de hablar de este conjunto, me gusta siempre comparar este crucificado magnífico que remataba el retablo mayor con otras obras de la época. Y he puesto aquí, por cercanía, un crucificado que se conserva en Jerez, precisamente. Es el Cristo de la Esperanza de la Hermandad de la Veracruz, una obra también de autoría controvertida, pero dentro, digamos, de ese círculo de Juan de Mesa y de Juan Martínez Montañés. Aquí podemos ver cómo Arce rompe con todo lo que es ese estilo sevillano de ese momento, bajo la influencia de Montañés. Y lo vemos, por ejemplo, cómo las anatomías del Cristo de la Esperanza es una anatomía pues mucho más detallada, de músculos más marcados. Vemos que el sudario tiene mucho más pliegue, mucho menos movimiento. Al contrario, pues vemos que el Cristo que actualmente está en la Catedral de Jerez, pues es una obra mucho más dinámica y donde además se ve claramente esta evolución es en la talla del cabello. La talla del cabello que vemos que en las obras de estos seguidores de Montañés, de Mesa, pues son muy detalladas y aquí en la obra de Arce, pues Arce hace obras mucho más sintéticas, una talla mucho más sintética, mucho más pictórica, podríamos decir también, ¿no? Esto es para que veáis la revolución que supuso la llegada de José de Arce a nuestra zona y la importancia de este conjunto, un conjunto que no solo es importante por la calidad de las esculturas, que es clara y constatable, sino también por la ruptura estilística que supuso la llegada de José de Arce a nuestra zona. Dentro de lo que fue la etapa, la estancia de José de Arce en la zona de Jerez y de Sevilla, hay una breve etapa intermedia entre la obra de la Cartuja y la obra de San Miguel, en torno a 1640, 1641, que es cuando hace una serie de tallas para lo que es el sagrario del monasterio, que se situaba justamente detrás del retablo mayor. Aquí he puesto una reconstrucción también de lo que sería la planta, de aquí en este pasillo donde se situaban los monjes, los famosos cuadros de los diferentes santos cartujanos, y al fondo estaría lo que era el Santa Sacrorum o el sagrario típico de las cartujas. Para ahí hace José de Arce dos tallas, una talla de San Juan Bautista y una talla de San Bruno. La talla de San Juan Bautista, que es esta, se conserva bastante
repintada, pero bueno, es una talla muy interesante porque además supone un primer modelo, un modelo que se va a volver a utilizar después, posteriormente en el conjunto de San Miguel. Aquí pongo también un detalle de esta obra que digo que necesitaría una buena restauración. Y la figura de San Bruno, que como vamos a ver posteriormente, no, aunque su origen se fue hecha originalmente para este sagrario, posteriormente será trasladado a otro espacio diferente del monasterio. De la figura de San Bruno, pues hay que decir que es una obra maestra, desde mi punto de vista, de José de Arce, que supone además una interpretación muy original desde el punto de vista iconográfico de este santo fundador de la Orden de los Cartujos, porque aparece representado tan joven y sedente, al contrario de lo que suele ser habitual en otras representaciones, ¿no? Y para mí, pues es también muy interesante ver cómo la talla de lo que es el hábito aparece plasmada casi como hemos dicho anteriormente, como pinceladas, como enérgicas pinceladas, buscando siempre el claro oscuro, de una manera pues muy barroca. Aquí el detalle de la cabeza, también muy expresiva, y que como digo, pues es un conjunto interesante, y sobre todo, bueno, en esta foto, que quizás se vean menos los detalles, pero se ve aún más el modelado tan vibrante de la obra, ¿no? Para mí es una pieza excepcional dentro de la escultura barroca, yo creo que incluso andaluza y española. Pero la segunda obra más importante de lo que es el conjunto de la Cartuja va a ser la portada de la iglesia. Una portada en la que, por cierto, va a participar un seguidor, un discípulo de José Díaz. Pero en el campo de la escultura, pero en el campo de la arquitectura, en el que no voy a profundizar porque no es el tema de esta charla, pero bueno, hay que decirlo, que esta obra es una obra excepcional también dentro del barroco andaluz, una obra que fue trazada y dirigida por un fraile cartujo, de la propia Cartuja de Jerez, Fray Pedro del Piñar, que la realiza entre 1662 y 1667. Este conjunto arquitectónico y escultórico de la portada de la iglesia de la Cartuja, creo que solo es comparable en el ámbito andaluz con las portadas barrocas, y digo en las portadas barrocas del siglo XVII, con las portadas de las catedrales de Jaén y de Granada. Quizá no tenga la monumentalidad de estas fachadas principales de estas catedrales de Jaén y Granada, pero yo creo que la supera en el aspecto decorativo. Hay que decir que en el archivo, perdón, en la Biblioteca Nacional se conserva un manuscrito sobre la Cartuja que aporta datos muy interesantes y muy jugosos sobre diferentes elementos de este monasterio. Y aquí he tomado un detalle en el que se habla de esta portada y me llama mucho la atención el autor de este manuscrito, ya en el siglo XVIII, pues habla o concibe esta portada como un retablo, y él dice que esta portada podría estar perfectamente en las mayores iglesias de Europa, sirviéndole como retablo principal, porque dice, y es de piedra, y no es solamente de una piedra cualquiera, sino de la piedra martelilla, que es la más apreciada en la zona, lo dice. Además, bueno, deja marcado también la autoría de Fray Pedro del Piñar. Efectivamente, esta piedra, la piedra martelilla, de la cantera de Martelilla, de la que ya también habló ayer Manuel Castellano, es la piedra de más calidad de la zona, una piedra mucho más sólida, mucho más consistente, que permite una talla decorativa pues, de mayor calidad. Y solo hay que ver estos detalles decorativos de la propia portada para ver la calidad escultórica que permite este material, que puede llegar, pues bueno, como podemos ver en esta cartela, pues a una dimensión, un volumen inaudito en otros elementos. Con la piedra de la Sierra de San Cristóbal era imposible hacer este tipo de detalles en piedra, ¿no?
Y por eso pongo estas fotos para que veáis también esta excepcionalidad de esta piedra martelilla, que no fue la más utilizada. Desde luego en el ámbito jerezano fue una cantera muy cercana a Jerez, pero al ser pues también pues más escasa que la de la Sierra de San Cristóbal, pues también era una piedra más cara. Aquí pongo también un detalle para que vean que, bueno, dentro de lo que es la fachada también aparece la fecha de terminación de 1667. Y bueno, empezando en lo que sería toda la iconografía de esta portada, hay que decir que ya antiguamente, bueno, diferentes autores anteriores, bastante antiguos, ya en el siglo XVIII incluso, pues suponían que estas esculturas podían ser obras de autores como Alonso Cano o Pedro Roldán. Ya posteriormente, ya en el siglo XX, se supo que era de Francisco de Galvez, un escultor que, como hemos dicho, fue discípulo documentado de José de Arce. En el pórtico, que lo podríamos llamar pórtico, en la parte inferior de la portada, aparecen dos esculturas que muchas veces pasan desapercibidas. Bueno, también unas figuras de ángeles, en las que vemos también mucho la influencia de José de Arce, y las figuras de San Juan Bautista, el patrón de la orden, y también, aquí vemos algunos detalles, y también de San Hugo de Lincoln, que es una escultura creo que muy destacada dentro de este conjunto, que la podemos identificar precisamente porque lleva el cisne, que es atributo de este santo. Y aquí pongo un detalle para que veáis que, pese al deterioro, pues es una obra destacada. Una obra muy destacada que curiosamente va a contrastar con otros trabajos posteriores de Francisco de Galvez. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio de calidad? Vamos a hablar posteriormente sobre ello. Aquí pongo también unos detalles de la portada, porque la portada hemos dicho que ya desde el principio aparece comparado como un retablo, y es que efectivamente es una portada retablo, y así diferentes autores lo han dicho, han definido esta portada de esta manera. Y bueno, una obra muy avanzada para su época. Fíjense, pues, por ejemplo, en ese movimiento que se le imprime a lo que es la cornisa, cómo se van superponiendo en diferentes planos las columnas. Y son recursos que vamos a ver mucho más que en la arquitectura, en el retablo, en la arquitectura en madera. Y bueno, pues como aquí otro detalle. En las hornacinas aparecen las esculturas de San Hugo de Grenoble, San Antelmo de Belley, San Juan Houghton, el Beato Nicolás Albergati, que creo que es este, porque aparece representado con ese sombrero que aparece también en la pintura de Zurbarán, que estuvo en la propia iglesia. Y bueno, sigo insistiendo en la calidad de este conjunto. En el eje principal, el eje central de esta portada, aparece en primer lugar, debajo, la figura de la Inmaculada, siempre con ese sentido inmaculista tan propio de ese momento del siglo XVII. Y encima vamos a ver a San Bruno, el santo principal de la orden, y Dios Padre. Como pueden ver, buscando siempre un aspecto excepcional, que son recursos propios de los retablos barrocos, cómo se va rompiendo la cornisa, se va curvando la cornisa con un sentido muy excepcional, y la portada pues, tiene una distribución igual como la de un retablo, con tres calles, igual como un retablo, y dos cuerpos y un remate, y otro remate encima, digamos, un sobreático, que, bueno, nos habla precisamente de esa estética propia de los retablos, ¿no? De la época. Y he marcado estas tres figuras porque además esto también es un aspecto barroco, la teatralidad, cómo las imágenes dialogan entre sí. Y he marcado estas tres imágenes para ver cómo los santos que aparecen a los laterales parecen establecer un diálogo también de éxtasis también hacia la imagen de la Virgen que aparece en la zona central. Y en la parte de arriba, como he dicho, la figura de San Bruno y la figura de Dios Padre. Una figura de Dios Padre que nos habla claramente de la influencia que tuvo
José de Arce en la obra de Francisco de Gálvez. Hay que decir que Francisco de Gálvez, como he dicho, es un discípulo documentado de José de Arce, que parece que se especializó en la talla de la piedra, que pudo aprender este tipo de escultura, de escultura pétrea, precisamente en el conjunto, magnífico conjunto del Sagrario de la Catedral de Sevilla, que coinciden con la fecha de formación de este artista. Y parece que en 1664 se le encarga todo este conjunto escultórico y hay, José Luis Romero Torres considera que es uno de los principales expertos sobre la figura de José de Arce, considera que es posible que en un primer momento este conjunto fuera encargado en primer lugar a José de Arce, pero que José de Arce termina cediéndoselo a su discípulo por razones de salud, ya que está en ese momento, en 1664, estaba en el ocaso de su vida. Él muere en 1666. Y como digo, pues es lo mejor de la producción de Gálvez. Quizás por eso, porque pudo haber seguido modelos del propio José de Arce. Es algo que no sabemos, pero entra dentro de lo posible. Y si comparamos la figura del Dios Padre con la figura de Dios Padre que se encuentra en uno de los relieves, el relieve de la Anunciación, del retablo de San Miguel, vemos que existe un claro parentesco. Pero paralelamente a lo que es la construcción de esta magnífica portada, que es una obra, digamos, antológica, se va a seguir avanzando en la transformación barroca del interior de este monasterio y muy particularmente en la iglesia. Y se comienza en la sacristía. En 1650 sabemos que se hacen las yeserías por Fray Sebastián de Saavedra. ¿Quién era este Fray Sebastián de Saavedra? Pues precisamente un hijo de Alejandro de Saavedra, el autor del retablo de Mayor. Y es curioso que era cartujo, además del propio monasterio. Y él pues realiza un trabajo muy interesante en la sacristía a través de la decoración en yeso. Esta decoración en yeso que va a transformar un edificio originalmente tardogótico en un edificio barroco. Aquí pongo un detalle de lo que es la cornisa, en la que incluso aparecen cabezas parece que de ángeles, ¿no? Y una decoración que ya bastante avanzada para lo que es el momento histórico que estamos hablando, en mediados del siglo XVII, pero que va a tener una continuación. Una continuación sobre todo en lo que es la iglesia. De hecho, se sabe que el propio Fray Pedro del Piñar, en torno a los años 60, paralelamente a lo que es la construcción de la portada, pues va a añadir yesería a lo que son las bóvedas de la iglesia. Y sobre todo la zona de lo que es el presbiterio de la iglesia. Y estas yeserías, bueno, creo que hay que remarcar que se han interpretado de manera un tanto errónea por parte de algunos autores, desde mi punto de vista. Porque se ha considerado precisamente que la intervención de Fray Pedro del Piñar corresponde con las cornisas para abajo en esta decoración de yesería. Y es al contrario. La decoración de las bóvedas es una decoración típicamente del siglo XVII, lo que es la plementería de las bóvedas góticas. Una talla que además, bueno, también se expande por lo que son los ventanales colocados debajo de estas bóvedas, en la que aparece la típica talla carnosa o cartilaginosa, como se ha llegado a calificar, propia de este momento, que lo vemos también en los retablos de la época. Y pienso que esta idea de barroquización de los interiores de las iglesias, de la iglesia de la Cartuja, pues está muy en relación con lo que es lo que se estaba haciendo también durante la segunda mitad del siglo XVII en las otras cartujas andaluzas, como la Cartuja de Granada, que bueno, son muy conocidas las yeserías de la sacristía, que son ya del XVIII, pero que las propias yeserías de la iglesia son también de este momento.
o incluso la Cartuja de Sevilla, que estaba todavía más cercana, en la que se redecora lo que es la sacristía, con una decoración de yeserías muy interesante, en la que además interviene un escultor del que vamos a hablar seguidamente, que es Pedro Roldán, autor de estas figuras de ángeles, niños, que son, pues, forman parte de esta decoración. Por tanto, está dentro de una línea de barroquización propia de la orden cartujana. En el año 1677 va a haber un siguiente paso en este proceso de barroquización y se va a contar con un artista muy importante, como es precisamente, como hemos dicho anteriormente, Pedro Roldán. En este manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional, como hemos dicho, pues hay un fragmento, un capítulo bastante curioso que habla de la relación de la festividad con que se celebró la colocación de la reliquia de San Florido Mártir y otras muchas reliquias en lo que es la sala capitular de los padres de la Cartuja. Su autor nos dice que tras la conclusión de la portada de la iglesia, del antepecho de balaustre que corona parte del conjunto y de la propia sacristía, que hemos dicho que se cubrieron también de yesería, quedaban dos cosas para completar este magnífico conjunto. Y era, la primera, la realización de una buena reja de hierro, porque la que existía anteriormente era una reja de madera que el autor de este manuscrito la califica de lunar que afeaba la hermosura de sus aseos y perfecciones, lenguaje típicamente barroco del momento. O incluso, pues, en comparación con lo que se había hecho con el retablo mayor, con la sillería de coro, que es una pieza renacentista, es anterior, pero que se mantuvo lógicamente, y del propio sagrario del conjunto. Esta reja, aunque no es una obra escultórica, la menciona porque forma parte de este proceso de barroquización y es una de las rejas barrocas también más destacadas, yo creo que de las que se conservan en la provincia de Cádiz. Es una obra de 1673 y obra de unos maestros sevillanos, Marcos de la Cruz y Francisco de la Chica. Y la segunda cosa que dice que deseaba tener el monasterio, aparte de esta reja, y precisamente es de la que habla la citada relación, era la posesión de reliquias de santos mártires y confesores. Y estas reliquias se terminan, pues, recopilando y se decide instalar en la sala capitular. Para ello, en la sala capitular se necesitaba renovar, era necesario una renovación. Y bueno, este documento dice que se decide añadir a la obra antigua una nueva cornisa, frisos romanos, hojas, cartelas y florones de yeso cortado, ahí lo señalo, y en sitios oportunos las armas de la religión, de la orden y del propio fundador. Estas yeserías han sido también atribuidas a Fray Pedro del Pinar. No tengo fotografías de mucha calidad en relación a este conjunto, pues después hablaremos de este retablo, que es una obra posterior, que pongo un detalle, para que tengan una idea, ya digo, me hubiera gustado tener fotografías de más calidad, y esto habla precisamente de la necesidad de seguir profundizando en la decoración barroca de este conjunto monástico, como es el de la Cartuja. Y junto a esta decoración de yesería, pues se decide hacer un retablo nuevo para este espacio. Un retablo que además el autor de este manuscrito describe todo lo que es su estructura y nos dice que tenía un primer cuerpo en el que, además de dos armarios laterales para estas reliquias, entre columnas salomónicas, estaba la imagen de San Bruno, de José de Arce, que hemos mencionado anteriormente, que se hizo originalmente para el sagrario, pero que posteriormente se decide colocar en este espacio. En el segundo cuerpo iría la figura de la Purísima Concepción y a los lados los dos santos Hugo, propios de la orden. Y en el tercero un crucifijo
a lo natural. Califica así, a lo natural. Por tanto, de un tamaño, suponemos que grande, ¿no? El autor del retablo es Damián Machado, ahí os lo señalo, un ensamblador vecino de Cádiz, parece que de origen sevillano, o al menos de formación sevillana, que hace una serie de obras también en Cádiz, vamos a ver después posteriormente una, y después, y para el aspecto escultórico, se dice, de Sevilla vino el famoso escultor Pedro Roldán. Pedro Roldán era el escultor más afamado de la Sevilla de su época. Estas son las obras que componen o que componían este retablo. Desgraciadamente se ha perdido la Inmaculada, que presidía el segundo cuerpo del retablo, pero conservamos, bueno, la figura de José de Arce de San Bruno, es una obra que es anterior, no es obra de Pedro Roldán, pero sí conservamos las dos imágenes de los santos Hugo que se conservan actualmente en la propia iglesia de la Cartuja. La figura del crucificado ha sido una obra más controvertida también, porque no se ha identificado como como una parte resultante o una parte propia de este retablo hasta hace pocos años. Aquí están las figuras las tallas de los dos santos, también muy expresivas, muy barrocas en las gesticulaciones. Desgraciadamente no tengo fotos de mayor calidad, pero podéis hacer una idea de la calidad de la obra de Pedro Roldán en estas imágenes. Y la figura del crucificado. La figura del crucificado ha sido identificada con el Cristo que hizo Pedro Roldán en origen, en fechas recientes, como hemos dicho, por José Jácome y Jesús Antón, y un autor que ha tratado, que ha escrito una monografía reciente sobre Pedro Roldán, como es José Roda Peña, profesor Roda Peña, pues da por válida esta identificación, una obra que es fácilmente comparable con otras imágenes relacionadas con Pedro Roldán, por ejemplo, este Cristo de la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla. Para hacernos una idea de cómo pudo haber sido este retablo de Damián Machado, tenemos esta obra documentada que hace unos años antes del retablo de la Cartuja, que es el retablo de la capilla de San Luis de los franceses del convento de San Francisco de Cádiz. Por lo cual tenemos ese lenguaje propio del retablo salomónico que triunfa en la segunda mitad del siglo XVII en la zona sevillana. Lo cual, pues, esto no hace más que lamentar, ¿no?, la pérdida de este retablo que debió ser espléndido, tanto en el aspecto de la talla ornamental como de la escultura, de la que nos quedan, bueno, al menos 3 de las imágenes. Se perdió la Inmaculada, no sabemos dónde está, esa imagen pues quedó, digamos, no sabemos, se le perdió el paradero, no sabemos cuál es su paradero, pero al menos conservamos parte de este conjunto. Completando todo este proceso de barroquización de la iglesia de la Cartuja, a finales del siglo XVII va a aparecer pues, otros detalles muy interesantes como son los frontales de mármoles intarsiados que sabemos que realizan a finales del siglo XVI la familia Andreoli, unos artistas italianos que trabajan mucho y se instalan de hecho en Cádiz en este momento. Y hacen estos frontales intarsiados en los que vemos pues cómo se avanza, ¿no?, también en este sentido, con materiales también tan suntuosos como es el mármol, hacia este avance hacia el barroco. Unas obras que además hay que identificar con un contrato que publicó Eduardo Martínez y Hipólito Sancho, Antonio Andreolo, de losas, escudo y guarnición, se utilizan ese tipo de expresiones, en torno a 1695-1696. Por tanto, esto hay que identificarlo con lo que conservamos afortunadamente, porque se han perdido los retablos originales, pero nos quedan estos frontales de mármol tan espléndidos.
Y pasamos al siglo XVIII, a ese final del barroco, en el que se avanza en la barroquización de la iglesia. Hacia el segundo o cuarto del siglo XVIII se van a hacer lo que hemos dicho anteriormente. Desde mi punto de vista es bastante claro, aunque se ha considerado que esto es del siglo XVII. No, por supuesto, vamos, desde mi punto de vista, el lenguaje que se utiliza en estas cornisas de la iglesia de la Cartuja es un lenguaje propio del segundo cuarto del siglo XVIII en la zona sevillana. Lo vemos sobre todo en la talla rizada y menuda de la hoja de cardo o acanto que vemos en estos detalles. Incluso aún más claro se ve en estas ménsulas con los escudos coronados que vemos que en las que termina la cornisa. Es un lenguaje propio del siglo XVIII. Y de hecho, Antonio Ponz, a finales del siglo XVIII, en su famoso viaje de España, cuando habla de la Cartuja y la describe, nos dice que se había renovado algunos años, algún tiempo antes, la iglesia de cornisas para abajo, por lo cual yo creo que no hay duda de que estamos hablando de una decoración que se añade ya en el siglo XVIII. Detalle. Y también de estos momentos es el cancel de la propia puerta principal, la puerta exterior de la iglesia, que está fechado en 1743 y además una obra también de mucha riqueza, en la que además se utiliza una técnica como es la tracea. Pero desde el punto de vista puramente escultórico, lo que más llama la atención son las portadas laterales de las que habló ayer Antonio Aguayo, que es la que están, pues, lo que es el acceso a la sacristía y la pila litúrgica, a un lado y a otro de lo que es el presbiterio. Están fechadas en 1743, se utiliza el mármol, lo cual ya es muy llamativo, ¿no? El uso de materiales nobles, y en las esculturas, que parece que son también de mármol, están doradas, imitando el bronce. Se representan, pues hay también cierta controversia sobre la iconografía. Ya Antonio Aguayo pues, nos dio su interpretación, ¿no? La mayoría de los autores pues, consideran que representan pues, las virtudes teologales y también las virtudes de la vida contemplativa. Aquí pongo un detalle de los dos conjuntos. A la izquierda tenemos las virtudes teologales, son la fe, la esperanza y la caridad. La fe es la que está central. Y las laterales, pues vemos la caridad con las figuras de los niños. Ya hemos dicho que Antonio Aguayo lo interpreta de otra manera, ¿no? Y en la otra, pues estarían las virtudes de la vida contemplativa, lectio, meditatio y oratio. Están atribuidas a los Camacho de Mendoza, tanto a Francisco Camacho de Mendoza como a José Camacho de Mendoza, que era su hijo. Pueden ser obras en general del taller familiar, porque sabemos que Francisco Camacho de Mendoza fue también escultor en piedra, aunque es verdad que su hijo se especializó y toda su obra documentada es en piedra. Y si se compara con una obra que ha sido asignada también a José Camacho de Mendoza, como son las esculturas de la portada exterior del sagrario de la iglesia de San Miguel de Jerez, una obra que se fecha en 1739, vemos que repite la misma composición, incluso detalles de la talla de los paños son prácticamente idénticos, por lo cual estamos hablando de un mismo autor. Hay que decir que Francisco Camacho Mendoza está documentado en la obra en lo que es la decoración de la iglesia de la Cartuja, porque sabemos que en 1745, pues con muy 2 años después de la fecha de esta portada, hace 2 atriles, que desgraciadamente están también perdidos, en la que aparecían representados las escenas de la huida de Egipto y Cristo y la Samaritana. Desgraciadamente eso lo sabemos por descripciones de algunos autores del siglo XIX que dan testimonio de estas obras desgraciadamente desaparecidas. Hay que decir que Francisco Camacho de Mendoza fue el escultor más importante del momento, de la primera mitad del siglo XVIII, en Jerez, un escultor muy afamado en su época.
tan afamado como el posible autor de este retablo. Este retablo que actualmente se conserva en la sala capitular, pero que su origen es otro. De hecho, según los inventarios decimonónicos del monasterio, este retablo puede identificarse con el que presidía hasta entonces, hasta principios del siglo XIX, la sacristía, porque se dice que era un retablo policromado en dorado y blanco, siguiendo los típicos gustos del final del barroco en el caso de las policromías. La desamortización de Mendizábal fue instalado en la parroquia de San José del Valle. Después vamos a ver una fotografía. Siendo devuelto al monasterio en los años 70 del siglo pasado. Ha sido atribuido al granadino Luis de Arévalo, célebre porque intervino en la sacristía de la Cartuja de Granada. Pero más recientemente, pues desde mi punto de vista, es una obra que hay que identificar con el retratista Agustín de Medina y Flores, un retratista de origen malagueño que trabajó también en Granada, que tuvo contacto curiosamente también con la familia Arévalo en Granada, pero que se termina estableciendo en Jerez durante esos años del segundo cuarto del siglo XVIII. Y es, de hecho, el principal representante del retablo de Estíbite en Jerez y la zona. Y este conjunto, este retablo tan interesante, pues muestra, desde mi punto de vista, bastante claro lo que es, lo que es su obra. Aquí vemos un detalle. Y he puesto también una comparativa con algunas de sus obras documentadas. Las dos que están debajo, la de la izquierda es un detalle del retablo de ánimas de San Miguel, el de la derecha del actual retablo de San Dionisio, también de Jerez, en la que vemos que hay detalles que se copian y que están claramente, que nos muestran claramente lo que es el estilo de este artista, como esas cornisas escalonadas o, por ejemplo, esas cornisas también centrales también del retablo acabadas en volutas que también se ven en el retablo de San Miguel. Hay un segundo retablo que se puede asignar a Agustín de Videflores. Esta es una obra muy desconocida. De hecho, esta foto pues la localicé de manera un poco casual por internet. Y este retablo forma parte de uno de los oratorios del monasterio. Y es un retablo que actualmente pues, está presidido por un cuadro de San Francisco, así. Y es perdón, de San Bruno. De San Bruno. Y entonces, pues es un retablo que también está en esa línea decorativa de la obra de Agustín de Medina y Flores. Por lo cual, parece que Agustín de Medina y Flores pudo trabajar de manera bastante asidua, o por lo menos importante, en la Cartuja. Pero hay otros autores, otros escultores que están también documentados en la Cartuja en el siglo XVIII. Por ejemplo, esta escultura también en piedra que se conserva en lo que es el patio de la hospedería, de la actual hospedería, es una figura de San Pedro que está más firmada, es del año 1761, obra de Pedro Laboria. Pedro Laboria fue un escultor de origen sanluqueño y parece que de ascendencia genovesa, que tuvo una importantísima etapa en Colombia, donde dejó obras muy destacadas en el ámbito colombiano. En esta obra de San Bruno, Laboria lo que hace es una interpretación del famoso San Bruno de Pereira, de Manuel Pereira, una obra de 1652, una obra muy anterior, es casi un siglo antes, en la que prácticamente repite toda la composición, a excepción de que en vez de llevar el cráneo, pues en este caso, pues lleva un crucifijo. Otra obra que nos habla también de esa búsqueda de artistas, más allá también del ámbito jerezano, porque es verdad que un autor como Camacho pues tuvo su protagonismo en esta decoración, pero es curioso que se llaman a artistas de fuera. Por ejemplo, esta Divina Pastora, que actualmente se conserva en el Colegio Divina Pastora de San Lucas de Barrameda, y que a su vez procede del convento de la Veracruz de Jerez, en donde está actualmente el Teatro Villamarta, fue donada por la Cartuja al convento de la Veracruz de Jerez ya en el siglo XIX, pero es una obra que originalmente se hace para la Cartuja de la Defensión, y es una obra de un escultor granadino, Felipe González Santiesteban,
que la hace en 1792. Una obra que cronológicamente es una obra prácticamente neoclásica, pero que se hace todavía con un lenguaje muy barroco. Tan barroco como otro escultor muy afamado del momento, como es José Esteve Bonet, también que en cierto modo pues ya es un avance hacia el neoclásico. Este escultor valenciano, afamado, bastante, que fue incluso escultor de cámara del rey Carlos IV, es una obra que a lo mejor en el aspecto de la policromía, que es muy sobria, pues estamos realmente dentro de un estilo neoclásico, pero si realmente analizamos lo que es la composición, es una composición bastante dinámica, bastante expresiva, que en la que Esteve lo que hace es repetir el modelo de la Virgen de la Angustia de Murcia, obra de Salcillo, por lo cual es una obra neoclásica por cronología, incluso por policromía, pero es una obra que todavía dependiente de los modelos barrocos. Una obra del año 1793, vemos aquí varios detalles que también de este conjunto, también espléndido, que ha sido restaurado recientemente. Y José Esteve Bonet va a ser otra serie de obras. Por ejemplo, el Cristo de la Defensión, una imagen que hace al año siguiente, 1794, en la que, bueno, la imagen del Cristo, de la Virgen de las Angustias o de la Compasión, como también se le denomina, prácticamente el mismo modelo, ¿no? Una imagen del Cristo de la Defensión que llega a Jerez junto con la Virgen también de la Defensión, por eso recibe ese mismo nombre, la titular del convento, del monasterio. Otra obra que también, bueno, avanza hacia los modelos neoclásicos, pero todavía muy dependiente de los modelos barrocos, en este caso valencianos. Con eso acabamos el barroco, pero ¿qué pasó después? Pues en el siglo XIX es el siglo del expolio y de la dispersión. Sabemos que en 1810 se produce la invasión francesa, en 1820 es el periodo liberal, en 1824 vuelven los cartujos llegan, se tienen que ir, vuelven otra vez. En 1835 se produce la desamortización, que ya es la definitiva salida de los cartujos del monasterio. Y a pesar de que en 1856 el monasterio es declarado monumento, se mantuvo lo que es la dispersión de obras de arte y la propia ruina del convento. Y pese a que también la instrucción de restauración pues se intentan, pero realmente no se llevan a cabo hasta finales del siglo XIX. Hay que decir que el retablo mayor, el famoso retablo mayor, que también hace unos días también preguntaban sobre el mismo, este retablo mayor en 1844 es destruido, su arquitectura, y su madera es usada en los hornos de panadería de Jerez, lo cual podemos ver hasta qué punto se valoró poco este tipo de obra, precisamente porque en el siglo XIX el barroco no era valorado, y lo que se valoraba del barroco eran piezas muy especiales, particulares, como los surbaranes, por supuesto, y bueno, algunas esculturas, porque las esculturas la verdad es que se mantuvieron. Las imágenes de la talla de San Bruno, que vemos aquí, la talla de la Virgen de la Compasión o de las Angustias, la talla de la Virgen de la Defensión, se trasladaron a la Catedral de Cádiz. De allí estuvieron hasta la Huerta de los Cartujos. El apostolado y del retablo mayor, el crucificado, las imágenes del retablo del capítulo que hemos visto anteriormente, todo eso se traslada a la Colegial de Jerez. La imagen de San Juan Bautista se trasladó a San Mateo. Y el retablo que hemos visto anteriormente de la sacristía, actualmente de la sala capitular, pues se traslada a la nueva parroquia de San José del Valle. Pongo una fotografía del retablo en su ubicación en San José del Valle. ¿Qué pasa en el siglo XX? Pues el siglo XX es la vuelta hacia el barroco, la vuelta de los cartujos y la vuelta del barroco. ¿Por qué? Bueno, he puesto aquí algunas fotografías de principios del siglo XX, en este caso del catálogo monumental de Romero de Torres, en la que vemos cómo estaba la iglesia en ese momento, a principios del siglo XX. Vemos que habían desaparecido los retablos, quedaban todavía los frontales de mármol. Y he puesto también esta fotografía, es de 1917, también la puso ayer Manuel Castellano,
que nos muestra el estado de deterioro del claustro mayor del monasterio. Pero que siempre, este monumento siempre ha despertado interés, y en este caso, en estos curiosos visitantes, nos muestran que este interés no se ha perdido. Los visitantes muy elegantes, pero también con algunos personajes muy peculiares, como podéis ver, que incluso se suben a los árboles. De lo que es la restauración de este conjunto a lo largo de finales del 19, primera mitad del 20, pues yo recomiendo la consulta de este magnífico libro de Álvarez Luna, Guerrero Vega y Romero Bejarano sobre la intervención del patrimonio, donde se aportan pues, datos muy sustanciosos sobre ese proceso de restauración de la Cartuja. De hecho, aquí esta fotografía procede de este libro, es de 1948, y nos muestra cómo se encuentra el edificio cuando se instalan los cartujos. Los cartujos, lo que es el monumento, el monasterio, se entregan esos frutos a los cartujos en 1941 por parte del Estado, que era el propietario del edificio tras la desamortización. Y en 1948 se instala la comunidad. Esta fotografía de 1948 y nos muestra cómo se colocaron de una manera pues, provisional tanto las esculturas de los santos jugos, el crucificado, como el apostolado que vemos aquí, que se colocó en los laterales de la nave. Entre 1954 y 1968 se produce la restauración de la iglesia, que fue llevada a cabo bajo la dirección del arquitecto Félix Hernández y en el cual se salvaron, afortunadamente, las yeserías barrocas, ya que los arquitectos que habían estado anteriormente, no por falta de ganas, sino por falta de medios, no pudieron eliminar estas yeserías barrocas que, bajo el punto de vista de decimonónico, pues ocultaba el aspecto original gótico. Son yeserías que, como hemos visto, son muy interesantes. Sin embargo, aunque pueda resultar contradictorio, este arquitecto, Félix Hernández, al mismo tiempo que salvó las yeserías, termina dimitiendo en 1963 por su oposición a la instalación de un retablo barroco para el altar mayor. Él pensaba que lo que correspondía era o un presbiterio totalmente descubierto de retablo o hacer un retablo neogótico. Por lo cual vemos que también hay ciertas contradicciones. ¿Qué pasa? Que la duquesa de Medina Sidonia decide donar el retablo mayor y algunos de los laterales también de la iglesia de la Merced de San Lucas. Aquí he puesto el retablo del mayor de la iglesia de la Merced de San Lucas, una obra de Juan de Oviedo, de 1619, que en su ubicación original en el convento de la Merced de San Lucas. Y de ahí se instala, se adapta al presbiterio de la Cartuja. Con las esculturas recuperadas de los Santos Jugos, de San Bruno, de la Virgen de la Defensión, y junto con copias de Zurbarán. ¿Esto de qué nos estás hablando? Pues nos está hablando de que la orden apuesta, tras su llegada, no hacia la recuperación de un gótico primigenio, medieval, sino, y esto es muy interesante, recuperar el aspecto barroco que tuvo el templo hasta su cierre. Y por eso se recupera este retablo, se instala, se adquiere el retablo de la Merced, o los retablos laterales que también proceden de la Merced de San Lucas. Y dentro de esta misma tónica, pues se recupera o se consigue la sección del retablo del Sagrario de la Cartuja de Sevilla, que también se dona en 1948. Es una obra también muy interesante, muy importante, en la que interviene un artista que hemos visto ya anteriormente, Pedro Rodán. Es curioso cómo hay artistas como Pedro Rodán que trabajan de manera de la misma manera en un monasterio cartujo y en otro, y él hace las esculturas y la arquitectura es obra de Bernardo Simón de Pineda, el famoso autor del retablo de la capilla de la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, que por cierto
era discípulo de Alejandro de Saavedra. Y también con la policromía de Miguel Parrilla, que también fue el policromador del apostolado de la Cartuja, de la obra de José de Arce, de la Cartuja de Jerez. Por lo cual vemos que hay un mismo artista, incluso un mismo círculo, trabajando para los dos monasterios. Y se consigue recuperar esta obra que originalmente se hizo para Sevilla, porque se ha perdido el sagrario original de Jerez, ¿no? Y se conserva actualmente detrás, como en el original, detrás del retablo mayor, del altar mayor de la iglesia. Aquí pongo algunos detalles también, en el que también se incorporaron copias de los santos cartujos de Zurbarán. Un detalle también de la bóveda que remata este conjunto, que en realidad es una arquitectura lignea, abovedada, cubierta por una bóveda de media esfera, ¿no? Y las esculturas de los apóstoles finalmente se trasladan al refectorio. Allí estuvieron hasta el traslado posterior a la catedral de que vamos a hablar a continuación. E incluso, pues, dentro de esa búsqueda de conservar el sentido barroco del monasterio, pues se hacen también obras neobarrocas bastante exquisitas desde mi punto de vista, como este armario de la sacristía, que fue diseñado por el arquitecto Fernando de la Cuadra. Por lo cual vemos que la idea de los cartujos fue siempre mantener ese sentido barroco, que fue el más glorioso y el más memorable de la historia del convento. ¿Qué ocurre en el siglo XXI, perdón? Y con esto acabo. Pues que ahora se produce el rechazo al barroco. En el año 2002 se matan los cartujos y llegan las hermanas de Belén. Esta orden, la de las hermanas de Belén, pues se encuentra envuelta en la polémica ya desde su paso por el monasterio de Sigena, en Huesca. Y con la llegada de estas monjas, pues se produce la retirada y traslado a la catedral de un buen número de piezas. Por ejemplo, las imágenes de José de Arce y incluso de la piedad de Esteve. Además de los apostolados de José de Arce, pues se conservan ahora sobre los pilares de la catedral, o la imagen de la Virgen de la Compasión o de la Piedad, se conserva, es lo que ahora se ha llegado a denominar la Sala de los Cartujos, de esa nueva colección permanente o museo que se hace en la catedral y que se hace en parte gracias a la traída de obras de la Cartuja. En 2016 se produce un intento de traslado del retablo de la sala capitular a la parroquia de Setenil de las Bodegas. Este retablo, pues, se intentó por parte del obispado trasladarlo a este pueblo de Setenil, pero afortunadamente, pues esto fue parado gracias a una denuncia que presentaron una serie de historiadores, por lo cual el obispado pues, dio marcha atrás. Pero desgraciadamente no sabemos en realidad cómo está este retablo actualmente, porque no hay manera de poder acceder a él. Por parte del obispado incluso se llegó a decir que no procedía de la Cartuja, que procedía de la iglesia de Santiago. Yo pienso que no hay base para argumentar eso, porque la descripción de ese supuesto retablo que venía de Santiago no corresponde con este retablo que parece que originalmente era de la sacristía. Por tanto, hay un intento por parte de esta orden de imponer su peculiar liturgia y su estética neocatecumenal en el templo. Aquí vemos lo que se hizo con la capilla de los caminantes, una obra que era un retablo neobarroco, pero un retablo dorado, que fue pintado de blanco. El mobiliario también, pues, muy, muy peculiar, como pueden comprobar. Anteriormente eran unas bancas muy, muy clásicas. Y en la propia iglesia se coloca, pues, unas esteras que tapan todo el suelo de mármol, incluso la lápida del fundador del convento,
también con un mobiliario también de un dudoso gusto desde mi punto de vista, porque, bueno, como pueden ver, una estética neocatecumenal, iconos neobizantinos, y bueno, yo pienso que a mí me parece increíble, ¿no?, que se sustituyera una obra tan exquisita como es la imagen de San Bruno de José de Arce por un icono neobizantino, como pueden ver actualmente. Paralelamente hay que decir que por parte del Estado se han llevado a cabo grandes inversiones y no siempre, por cierto, no siempre inversiones de restauración, porque también se han hecho obras de nueva planta. Como reflexión final, y con esto acabo, hay que decir que en el año 2020, el año pasado, las monjas de Belén abandonaron el monasterio de Sigena. Y fue 2 años después del regreso de una serie de piezas por orden judicial que estaban depositadas en el Museo de Lérida. No sé si recordarán este hecho. Y que fueron reclamadas por el gobierno de Aragón. Un gobierno que impuso las visitas guiadas y un plan director en este monasterio de Sigena. Pienso que en manos de las administraciones públicas, tanto estatal como autonómica, está que la Cartuja siga o no cerrada las visitas. Y como he dejado expuesto al comienzo de esta charla, se trata incluso a la investigación. Lo deseable, como digo, es que exista una solución pactada entre las partes y que la conservación del sentido original religioso del edificio se mantenga. Pero en cualquier caso, lo que nunca será la solución es mirar a otro lado, como hacen la administración estatal y autonómica. Nada más. Muchas gracias.